Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Empiezo hoy este diario. Quería haberlo hecho al primer día del año. Lo he ido retrasando por pereza, desidia, por todo. Estoy desesperado. No es nuevo. Estoy acostumbrado. Así inicia con fecha del 23 de enero de 1991, Yo que fui un perro, la más reciente novela de Antonio Soler, que esta tarde vamos a presentar acá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que ha dicho que nos tenemos que acercar mucho. Sí. El párrafo siguiente es: me llamo Carlos Casanovas Marchán, soy estudiante de medicina y tengo una novia llamada Yolanda. Julie, también la llamo Lili, Yola, a veces Yolona. Yolona es en el acto, en momentos de ansia, cuando lo hacemos y ella desvía los ojos, los pone de un modo casi vacíos y sabe que eso me excita y me perturba. Este libro nos da cuenta de los aspectos de la vida atormentada de este estudiante de medicina y además nos da muchos rasgos de la personalidad de este ser que espía a la novia que ha convertido en su obsesión. Es una novela que va del amor a la obsesión, del amor al odio, de la tranquilidad a la intranquilidad. Quisiera preguntarte por qué un estudiante de medicina se convierte en este personaje manipulador, obsesivo y compulsivo que comienza a observar y a seguir a la novia de una manera casi enfermiza. Bueno, buenas tardes. Al final del libro hay una pequeña nota en la que se dice que encontré unas páginas de un diario en esa fecha, es decir, hace unos 30 años, y esto que puede ser un recurso literario que se ha usado muchas veces desde la novela clásica, realmente fue así. Es decir, yo hace unos 30 años encontré el fragmento de un diario de un chico que era un estudiante de medicina, que tenía una vida aparentemente normal, cotidiana, pero se desprendía por las páginas aquellas que había una obsesión muy clara, muy intensa y muy perturbadora. Tú has dicho casi enfermiza, yo diría que enfermiza, hacia su novia, que vivía, por lo que se desprendía de esas páginas, frente a su casa, y esta cercanía física le servía para controlar y, en cierto modo, manipular a la novia. Bueno, hasta ahí parecía más o menos normal todo, pero hubo en concreto un pasaje que me llamó especialmente la atención, en el que hablaba de una clase práctica de medicina, donde él decía: estoy diseccionando el brazo de un cadáver y me acuerdo de ella. Entonces, esta asociación evidentemente no me pareció demasiado romántica y me pareció bastante perturbadora. A partir de ahí construí la novela. Es decir, el germen tiene un origen en la realidad. En algún momento existió este personaje. Lo que fue de él y lo que fue de aquella relación no lo sé, pero a mí me sirvió para crear fundamentalmente este personaje, y lo que sí hice fue mantener la estructura narrativa de un diario. Podía haber escrito una novela clásica en primera o en tercera persona,
pero me decidí por usar esa técnica del diario, porque me parecía que esa fórmula permitía ahondar mucho en lo que para mí es la esencia de la novela, que es el espíritu perturbador de un chico aparentemente normal, pero que puede encerrar podríamos decir, un pequeño monstruo. ¿Y cómo fue la construcción de los personajes? Porque el detalle de ellos, o sea, cómo está observando por la ventana, está la luz apagada, no ha llegado, ha llegado, la descripción de las plantas, de todo lo que está alrededor, de cómo camina, de que si está vestiendo tal o cual ropa. ¿Cómo hiciste para construir los personajes? Tanto el de Carlos como el de Yolanda, y los personajes paralelos también, sí. Porque creo que fue importante los rasgos, por ejemplo, el duelo del que viene Carlos y todo la periferia de los personajes. Sí, claro, yo en las páginas estas que encontré, pues no había más información que la del propio autor que escribió aquello y unos rasgos muy superficiales de la novia. Algo que pensé en su momento fue es decir, en qué época ubicar la novela. Sí, lo hacía en la época en que encontré el manuscrito, que fue, como digo, hace unos 30 años, o actualizarla. Finalmente me daba igual, porque, como decía antes, lo que me interesaba era la esencia del personaje. Los detalles externos, por llamarlo así, sí que diferían. Ahora el control pues habría estado con los móviles, los WhatsApp, podría ver cuándo has estado conectada, cuándo no y todo esto. Pero claro, pero realmente esto lo hacía el personaje original a través del edificio donde ella vivía la novia, se convertía en una especie de pantalla de móvil informativa. Como tú dices, la luz de su dormitorio está encendida a las 12 de la noche, luego estoy tranquilo, está en casa, pero si a esa hora todavía no se ha encendido, la casa está oscura, no ha llegado, empieza la imaginación del personaje a fabular. Los celos no son otra cosa más que una imaginación más o menos desbocada. Y a partir de ahí el chico va elucubrando y va aumentando su capacidad de celos, de imaginación y de perturbación. Los personajes todos están construidos a partir de la visión que el protagonista tiene de ellos, y esa es una dificultad que puede tener el escribir bajo la fórmula de un diario. Es decir, el narrador es un personaje y la información que tenemos de los demás personajes nos viene dada por la mirada de este narrador. Yo le inventé naturalmente un entorno que podía dar más información sobre el propio personaje, es decir, qué tipo de amistades tenía, qué relación también obsesiva, un poco neurótica podía tener él con su entorno, tanto con los amigos, con los compañeros de la facultad, como con su familia, ¿no? Y bueno, eso es un trabajo puramente ahí sí, de novelista. Lo único que variaba en esta ocasión es que el despertar de la novela era externo, es decir, estaba en aquellos papeles que encontré, pero a partir de ahí toda la construcción narrativa y la construcción de personajes lo hice a través de la imaginación y aplicando el trabajo, el código de un novelista, claro. Me llama la atención un poco Yolanda, porque también de alguna manera tiene un rol tradicional y acepta sí. Ese papel, ¿no?, de víctima, pero tampoco está muy consciente, y como el mismo Carlos tiene esa dualidad y esa doble personalidad, porque tú lo miras y casi que te da ternura. O sea, cuando tú lo describes, yo en algún momento sentía pesar por él, pero en el fondo te das cuenta que es un tipo enfermo. Sí, claro, porque aquí no se trata de por lo menos no era mi intención, de hacer una novela en blanco y negro, de que
estamos, antes he dicho, alguien que se puede convertir en un pequeño monstruo. Lo que no sabemos es cómo de grande puede ser ese monstruo, o si realmente se va a convertir en un monstruo, o se queda en la personalidad de un chico atormentado, que realmente está atormentado, que es alguien que sufre, no es el típico canalla que va dando bofetadas o que va destruyendo lo que encuentra a su paso sin ninguna conciencia. No, hay una especie de dualidad en el interior del personaje. De hecho, la cita del libro dice más o menos: a nadie le desearía ser yo. Y no es una justificación de un manipulador, ni mucho menos, pero sí es ponerte dentro de la mente de alguien que está enamorado, que quiere a esa mujer, pero que la quiere reconducir, que la quiere ahormar según su propio código. Y el personaje de la chica, que aparentemente puede ser el de una persona que se somete, realmente no es así. Yo podría decir que cada uno de ellos, como creo que ocurre en la realidad hoy día también, cada uno de ellos está situado en una especie de era geológica distinta, ¿no? Él es una persona anclada en el rol masculino del pasado, y ella está un paso más avanzado que él. Y después de hay que tener en cuenta que tienen alrededor de 20 años, después de una atracción del tipo que sea, sentimental, sexual, empiezan a manifestarse las diferencias y las diferencias y las colisiones, y eso va cargando de tensión la historia, hasta el punto que no sabemos en qué puede desembocar esa tensión que lleva a alguien a intentar controlar los pasos de otra persona. Hablando de esto, yo recuerdo lo que me dijo una persona que ha trabajado mucho en el ámbito del maltrato y todo esto, que decía que hay muchos hombres que buscan mujeres que ya no existen y mujeres que buscan hombres que todavía no existen. Y algo de esto es lo que ocurre en esta historia. Voy a leer unas citas que tienen que ver con esto que decía Antonio. No soy eso que creen que soy. Sueño con bosques. ¿Cuándo voy a tener felicidad? ¿Cuándo voy a tener paz? Algo falla en mí por desconfianza. Está lleno de contradicciones porque claro, es su lucha interna, ¿no? Sí, es lo que intentaba decir. No es una historia de buenos y malos, es la historia de un atormentado, pero claro, el atormentado a veces no tiene control ni siquiera de sí mismo, y eso es lo peligroso, ¿no? Yo cuando empecé a escribir no tenía la idea de escribir una novela sobre el maltrato, ni sobre estos asuntos que forman parte de la actualidad. Lo que me interesaba era ahondar en la mente de alguien con quien nos podemos cruzar perfectamente por la calle, no alguien que aparece en los telediarios porque ha cometido una atrocidad, sino con la personalidad de un chico que en cierto modo no es muy diferente de otros chicos. Y me explico. Después de publicar el libro y de hablar con algunos lectores de mi generación o algo más jóvenes, me han dicho, yo he tenido esos pensamientos, no la totalidad de lo que piensa el protagonista, pero no son ajenos a lo que este individuo puede tener en la cabeza en determinados momentos. Es algo que ha pasado por la cabeza de muchos hombres. El asunto está en qué haces con esos pensamientos, es decir, hacia dónde los conduces, si te dejas llevar por ellos o simplemente se convierten en una nube negra
pasajera, ¿no? Yo pensaba mucho en esto porque hace un par de días Nico Williams, el jugador de fútbol, dijo: no se nace siendo racista, entonces Sí. tampoco se nace siendo maltratador. Claro. Entonces, ¿cómo fue un poco también, quisiera hablar con vos, el humor atraviesa la obra y es una historia sórdida de un maltratador, pero en el fondo te ríes leyendo y te da mucha intriga. Entonces, ¿cómo hiciste para mezclar el humor con esta sordidez que contabas? Bueno, yo creo que el humor forma parte de la vida y de la sensibilidad de las personas medianamente inteligentes. Hay rasgos de maldad que son tan patéticos, a veces tan evidentes, que están casi emparentados con la ingenuidad, y eso te lleva a la ironía, a la distancia. Y por otro lado hay un elemento que yo intento aplicar en la medida de mis habilidades o de mis fuerzas a todo aquello que escribo, que es un elemento muy cervantino, que es el de la compasión. La compasión no es una justificación, pero sí es un intento de entender a los personajes con los que estás trabajando, a los personajes que estás construyendo, y no mirarlos nunca desde la altura de una especie de Dios que está construyendo, sino mirarlos con los pies en el suelo y cara a cara, a la misma altura que ellos. Y eso te lleva a relativizarlo todo. En ese sentido, ya digo, yo no tengo una mirada omnisciente de los personajes, aunque sea el constructor de aquello que estoy contando. Intento meterme en la piel y, como digo, relativizarlo todo. Y eso te lleva un poco a conectar en algunos momentos con el sentido del humor. Yo creo que soy un nieto lejano de la novela picaresca y de todo esto, donde la maldad, la bondad, el humor, el disparate, todo eso a veces está muy entrelazado. Yo creo que si salimos ahí, pues lo tenemos en la calle todo el día, ¿no? Lo que no tenemos normalmente es un detective con gabardina y una pistola. Esto lo vemos más en la televisión y en las series, pero esto otro que estamos contando, un chico que tiene celos, que está perturbado, que está obsesionado, una chica que de pronto se da cuenta de que ¿qué hago yo con este tipo que en su momento idealicé y pensé que era otra persona? Eso ocurre todo el rato y todos los días, ¿no? ¿Siempre tuviste claro el título o a lo largo de la obra lo fuiste cambiando? Sí, no lo tuve nunca. Digo nunca, no, al final lo tuve. Pero yo empecé a escribir sin título. Utilicé para el documento del ordenador la palabra lluvia porque tenía claro que el libro iba a comenzar en enero. Después de las vacaciones de Navidad, estamos hablando de un estudiante, la vida de un estudiante, y que acabaría al final de curso. Y la idea que yo quería que prevaleciera al final del libro era, bueno, todo esto pasará el verano y volverá la lluvia, como algo que iba a lavar esa época oscura y hostil que los personajes estaban viviendo. Y con ese título provisional estuve trabajando unos meses hasta que de pronto me vino la frase yo que fui un perro, que aparece en el libro, lo del perro de un modo o de otro y en distintas acepciones. Por un lado, el personaje llega a un punto en el que dice: me siento como esas víctimas de un terremoto que están sepultadas debajo de los escombros y no hay un perro que venga, ni siquiera un perro que venga a rescatarme. Y otras veces el protagonista, cuando tiene malos encuentros con su entorno y fundamentalmente con su novia, tiene esa actitud bastante machista, de hombrecito, que dice
que no se piense que soy un perrito faldero, ¿no? Y esto le sirve como resorte para tomar actitudes bastante estúpidas y grotescas. Me llama la atención cuando volver a la descripción, cómo las aspidistras están en todo el libro y buscando en Google, son estas plantas que resisten al tiempo, pero además que tienen muy poco cuidado. ¿Hay alguna similitud entre esta planta y algunos de los personajes? No, a veces uno está escribiendo y tiene muy tasado y muy medido los símbolos que representan algunas de las cosas que está escribiendo, y otras, pues hay visualizaciones, uno imagina el escenario en el que el personaje está, y en este caso no sé muy bien por qué, pues yo lo veía en una terraza que creo que nunca he visto en mi vida, y con una serie de plantas, y me vino la idea de esas plantas, las aspidistras, y que él tenía un determinado cuidado por ellas. A veces las cuidaba bastante más que a su propia madre o a su novia, ¿no? Porque las aspidistras no lo iban a contradecir en ningún momento. La realidad lo está contradiciendo desde que se levanta hasta que se acuesta. Y realmente la historia de este chico, como la de muchos tipos de estas características, es la historia de una frustración. Él quiere controlar la realidad, y cuando digo la realidad, también quiere controlar a determinadas personas de su entorno más cercano, pero la gente no se deja controlar, por suerte, y eso le causa una gran frustración. La frustración le alimenta la rabia, y la rabia no se sabe nunca por dónde puede salir, pero realmente ese es el proceso, ¿no? Quiero controlar mi mundo, no lo consigo, me frustro, me cabreo y respondo. El modo en el que ese ciclo hierve a más temperatura o menos llega a unas consecuencias o a otras, ¿no? ¿Y hablaste en algún momento con personas que han tenido este tipo de comportamientos, con víctimas o con psicólogos o psiquiatras o personal que acompaña a personas abusadas? No hablé nunca, pero sí que he hablado muchas veces con chicos que eran así y que no era raro. Yo en algunas conversaciones que he tenido a lo largo de mi vida y en ambientes donde la testosterona está elevado, esto no era nada raro. Yo he oído auténticos disparates que luego, si hay una agresión importante, algo que acaba en los juzgados, los elementos que se han dicho en esas conversaciones podrían ser pruebas fehacientes de que se estaba cociendo ya algo que iba a tener un final bastante desagradable. Quiero decir que en el pensamiento, y que no tiene nada que ver con el pasado, es decir, con cosas que podían ocurrir hace 40 años, con conversaciones de chicos que ahora tienen 20, 25 años, por desgracia, esto no les pilla demasiado lejos. Así es. Bueno, tenemos 2 minutos. No sé si hay alguna pregunta del público al autor. ¿Quisieras, Antonio, concluir con alguna...? Yo tengo más preguntas, si te hago una más. Sí, lo Vale. que quieras. A nivel personal, ¿no te perturbó? A mí, cuando lo estaba leyendo, en algún momento tuve que parar porque me imaginaba si era Yolanda yo, qué hubiera pasado si Carlos hubiese sido mi novio o al revés. ¿No tuviste vos ningún tipo de... ¿Tuviste que tomar aire en algún momento, cortar, dejar de escribir? No. Las novelas, creo yo que conviene no darles vacaciones. Juan Carlos Onetti decía que cuando se deja una novela y se retoma es como los guisos que al final, cuando los comes, se nota que están recalentados. Y yo creo que tiene una explicación bastante lógica. Uno, cuando está escribiendo una novela, está muy metido en ese ambiente, convive con él, no de un modo
patológico ni cinematográfico de esto que el autor está atormentado y con su habitación llena de chinchetas, con cosas, pero sí que está imbuido en una atmósfera, y si eso se para, si al cabo de un mes, de 2 meses hay que retomarlo, hay que poner otra vez la maquinaria en marcha. Los engranajes están un poco oxidados, han cogido polvo, así que aunque el personaje no era alguien con quien yo quisiera irme a tomar cervezas, conviví con él todo el rato. Una convivencia extraña, porque vos ves a Antonio y es un tipo muy lleno de paz, de tranquilidad, que cómo pudo ser capaz de crear este personaje sórdido y enfermizo. Pero bueno, esas son las apariencias. Bueno, vamos a ver después de unas cañas cómo está. Muchas gracias, les agradecemos su presencia esta tarde y estamos con el tiempo justo. Y muchas gracias a ti, gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.